Vamos a comenzar antes de iniciar la clase meditando en la palabra del Señor. Dios tiene algo muy importante que decirnos en el versículo de hoy, y este lo encontramos en Éxodo 14:14 y nos dice de la siguiente forma: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No hay nada más pero más feo que sentirnos preocupados. A algunos no les da hambre, otros no pueden dormir, otros se sienten muy tristes o están muy ansiosos. El detalle es que se siente muy feo estar preocupado. Pero la palabra del Señor es muy bonita y nos da una promesa. Debes de estar tranquilo, porque soy yo quien pelea por vosotros, nos dice el Señor. Es muy interesante saber cómo se interesa Dios por nosotros, por nuestra familia, por nuestras necesidades, por todo aquello que sucede a nuestro alrededor. Yo sé que a veces cada día salen noticias que son más preocupantes. Yo sé que a veces hay problemas en casa. Yo sé que las cosas aparentemente se ven muy mal. Pero esa palabra debe fortalecer tu corazón, el de tu familia y también el mío. Debemos de estar tranquilos, pidiéndole a Dios que sea Él quien obre en nuestra vida, pidiéndole a Dios que sea Él quien nos ayude a diario. No debemos de pensar que Dios no se preocupa por nosotros. Al contrario, Él está ahí siempre. Y no solamente al momento de orar, no solamente al momento de que nosotros le busquemos, sino que también Él puede suplir tus necesidades materiales. Sea cual sea tu necesidad hoy, si es algo material, si es algo financiero, si es algo emocional, Dios solamente quiere que le busques de todo corazón. Y yo te aseguro que Él ministrará tu vida, te hará sentir mejor y sobre todo, Él suplirá todo lo que nosotros necesitemos. No tengas temor, Dios está al cuidado de ti y nunca debes olvidar eso. Bienvenidos una vez más a su clase de Biblia. Estoy muy contento y muy agradecido con Dios porque nos permite reunirnos una semana más, a aprender de su palabra, a meditar en ella, pero sobre todo a entender lo mucho que Él nos ama. Ahora vamos a ver una clase que va a fortalecer nuestra vida, que nos va a ayudar mucho, pero que también puede fortalecer a nuestra familia y a nuestros seres queridos. Y hoy vamos a estudiar una clase muy interesante con el tema Simplemente Jóvenes, que corresponde a la lección número 20 de tu libro de trabajo. La juventud es una de las mejores edades. A la vez es una de las edades más complicadas, no simplemente por lo que existe afuera, sino por lo que hay dentro. Es una etapa en donde nosotros empezamos a cambiar nuestro pensamiento y las cosas se vuelven más difíciles, pues dejamos de ser niños y comenzamos a querer ser adultos, aunque muchas veces nosotros nos metemos en muchas dificultades. La juventud es algo muy bueno. Muchos insisten en que el joven tiene mucha fuerza pero muy poca experiencia. Muchos insisten en que el joven tiene mucha virtud pero muy poca inteligencia. Sin embargo, nosotros debemos de ser o saber algo más. Ser joven no es simplemente estar en el celular o vestir un estilo de ropa en específico o pasar en un videojuego o viendo algo. Ser jóvenes no tiene más o menor virtud que otra edad en nuestra vida. Simplemente nosotros debemos de entender que todo el ser humano pasa diferentes etapas. Ahora bien, de cada uno de nosotros va a depender cómo vivimos nuestra juventud. Porque yo te decía, en la juventud no tenemos demasiado orden a veces en nuestros pensamientos. Y muy comúnmente la mayoría de jóvenes es ahí donde toman malas decisiones. Si tú te fijas, la gran mayoría de personas que mueren en El Salvador son jóvenes porque se han desviado del camino correcto, porque han querido buscar las cosas fáciles, porque no han honrado a papá y a mamá y mucho menos a Dios. Es ahí donde la juventud muchas veces se pierde, porque no está haciendo las cosas como debe de ser. Como joven debes de saber algo. Dios te ha creado para que puedas vivir en victoria, para que puedas ser feliz, para que tú puedas tener una vida plena. Hermano, pero muchas veces yo me siento mal, pero muchas veces
yo me siento triste, hermano. Eso es necesario. También debes de entender que todos en diferentes etapas de la vida, sea cristianos o no cristianos, vamos a pasar momentos difíciles. Y en estas lecciones que hemos estado estudiando, hemos visto cómo han habido reyes desde muy jóvenes hasta reyes que han tenido mayor edad, pero la característica de ser joven o de ser mayor no tiene nada que ver con lo que ellos han sido. Yo creo que tú te acuerdas. La característica principal de estos reyes no fue su edad, sino que fue lo que hicieron delante del Señor, tanto lo bueno como lo malo, demostrándonos que la clave de todo esto no es la edad, sino tratar de agradar al Señor. Nosotros muchas veces nos confundimos porque decimos, estos jóvenes, por ser jóvenes, no pueden hacer esto. No, estos jóvenes, por ser jóvenes, no tienen esta experiencia. Sin embargo, cuando Dios te llama a hacer algo, Él sabe por qué te llama a hacerlo. Para Dios no hay barreras de edad. Para Dios no hay barreras de apariencia. Para Dios no existe raza o sexo que pueda limitarte. Nosotros debemos de entender algo. Ustedes sí, son jóvenes, pero en las manos de Dios pueden hacer cosas muy grandes, pueden hacer cosas muy provechosas y sobre todo pueden glorificar a Dios con lo que hacen. Es necesario entonces que como jóvenes aprendamos a ser como David. La Biblia nos dice que David buscaba de Dios. La Biblia declara que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿tú cómo crees que esto fue? No fue porque iba a la iglesia, no fue porque cantaba, no fue porque era rey o porque era un guerrero, sino porque él siempre buscaba la presencia de Dios en su vida, porque él trataba con todo su corazón de hacer la voluntad de Dios. Y sí, David se equivocó y lo hemos leído y lo hemos discutido, pero también él al momento de disculparse no hizo lo que la gran mayoría de jóvenes hacemos, que es culpar a los demás, sino que él reconoció en su corazón que había hecho algo malo, le pidió perdón a Dios y él así pudo alcanzar la misericordia de Dios, algo que está para cada uno de nosotros. Muchas veces nos dicen que, como hiciste esto malo, Dios te va a castigar, como hiciste esto, el amor de Dios se apartará de ti, y eso está muy lejos de la realidad. Vivimos en una etapa tal que Dios nos da de su misericordia, solo nos pide que nos arrepintamos de corazón y que lo podamos buscar. Lo único que Dios nos pide es que podamos tener integridad en nuestra conducta, en el amor a nivel familiar, amistad, noviazgo, que agrademos a Dios con todo eso, aún amando a los que nosotros consideramos enemigos. Nos dice que también tengamos fe. En el libro de Hebreos se nos recuerda que la fe es el medio para agradar al Señor y también nos pide pureza. Esto tiene que ver con la santidad. El Señor promete que guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en completa paz. Debemos nosotros entender entonces que cuando estudiamos a David, aprendemos que Dios no se guía por las apariencias ni edades. A Dios le podemos ser útiles si somos de su agrado. Pero para que puedas aprender más de todo esto, quiero que puedas concluir la lección 20 de tu libro de trabajo, así también el repaso en casa. Que continuamos con la lectura de conciencia y de confianza, que vamos a seguir leyendo el segundo libro de Reyes desde el capítulo 9 hasta el versículo 16. Y concluimos esta clase lanzándoles un reto. ¿Por qué no esta semana intentan agradar a Dios y negarse un poquito a ustedes mismos? Porque esta semana no intentas agradar a Dios y no querer complacer a los demás. Yo te aseguro que aunque será difícil, vas a tener buenos resultados. Yo te aseguro que aunque será complicado, tú vas a sentirte muy bien, vas a sentirte alegre, porque no hay nada mejor que agradar a Dios, conociendo que de Él proviene todo lo que tenemos. No olvides que estamos en semana de actividades integradoras. Por favor, envíame comprobante de tu trabajo, así como te lo indiqué en la clase. Esto te va a ayudar a conservar tus buenas calificaciones. Pero si tienes algún problema o alguna duda, escríbeme. Yo estaré pendiente para poder ayudarte. Que el Señor te bendiga.